Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. A su nombre hay poder en Cristo Jesús. Así que la Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, si alguno aspira, si alguno desea, si alguno tiene un anhelo de verdad de ir en pos de Cristo, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra: niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo quiere decir que nosotros traíamos una personalidad a la cual tenemos que desechar. Oh, esto suena muy difícil de entender aún para los psicólogos. ¿Cómo así que usted va a dejar la personalidad vieja? Sí, así es. Tengo que negarme a mí mismo. Ya no puedo ser el mismo. Si yo quiero seguir siendo el mismo, entonces siga el diablo, punto. Elías fue muy claro. Elías en el Antiguo Testamento llamó a los 450 profetas del diablo que le servían a Jezabel, y los llamó y les dijo: vengan acá. Porque ellos hablaban de Dios, porque ellos pensaban en Dios, porque ellos le hablaban a la gente de Dios, pero mentiras, hacían las obras del diablo. Y por eso es que Elías los llama y les dice: vengan acá. Si Dios es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es su Dios, pues sigan a Baal. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos fuegos? Les dijo así. Y así le pasa a muchos cristianos. Todavía claudica entre dos fuegos. Ah, yo amo la personalidad que tenía. Ay, es que yo soy así. Es que mi padre, es que yo heredé la genética de mi madre. Es que yo heredé la genética de mi padre. Ay, lo que otros se excusan en lo que les pasó. Ay, lo que pasa es que a mí me violaron, a mí me manosearon, a mí me ultrajaron, a mí me dijeron, a mí tal cosa, a mí tal otra. Y entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Uno no puede vivir del pasado ni echarle la culpa a lo que le pasó atrás. Punto, fue atrás. O eso fue vida pasada. A su nombre. Dios vino a hacerte nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo claramente: tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que volver a nacer. Nicodemo le dijo: pero tengo que volver al vientre de mi madre. Y Jesús le dice: no. ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú tanto sabes? Eres un experto en la ley, eres un miembro del Sanedrín y no entiende las cosas espirituales. Mire usted, Jesús le dijo: lo que te estoy diciendo es que tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer espiritualmente. Cuando uno nace espiritualmente en Cristo Jesús, la vida vieja uno la detesta. El hombre viejo uno lo detesta. A su nombre. A su nombre. Esa personalidad quedó atrás. Hay poder en Cristo Jesús. Ese hombre malicioso, laxívico, lujurioso, ese hombre torcido en el sexo, torcido en los negocios, ese hombre engañador, mentiroso, ese hombre murió. A su nombre. Esa mujer coqueta, esa mujer envidiosa, esa mujer camorrera, problemática, conflictiva, llena de problemas, murió. Y si no, murió de nuevo. Cuando yo haga el llamado, salga y reciba a Cristo Jesús y recíbalo como su Señor y Salvador. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Eso es la vida nueva. El Señor le dijo: el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa personalidad que usted tenía ya murió.
Ay, no, ¿cómo voy a dejar yo de ser como era mi padre? Es que este era igualito al papá, enamorado como el mismo. Pues era el papá, se murió. Si se murió el papá en ese estado, se fue para el infierno. Usted no vaya a seguir a su papá. ¿Que sí o que no? Ay, es que este es igualita a la mamá. No se le calla a nadie. Pues esa era la mamá. Y si todavía viva, y si todavía está viva, pues ore para que esa madre se arrepienta a su nombre y no se vaya a ir para el infierno. Pero usted no tiene por qué seguir la personalidad de su mamá, de su papá, no, ahorita dice la Biblia que todo aquel que recibe a Cristo recibe la mente de Cristo Jesús, a su nombre, y que un espíritu nos hacemos con Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso yo no puedo entender cuando los cristianos se meten en el campo de la psicología y dicen: ay, lo que pasa es que este pastor o este hermano o esta hermanita es flemática, es colérica. Ay, no, es que Julián es sanguínea, es que el otro es colérico sanguíneo. No, eso es del diablo. Aquí no hay cuento de flemático, ni colérico, ni sanguíneo. ¿A dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice: ahora usted es nueva criatura, punto. Ahora su personalidad tiene que ser la de Cristo. Y es más, Dios dice: imitad a Dios ahora como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados, lo dice la palabra. A su nombre, a su nombre. Ay, no, que lo que pasa es que Pedro era colérico, que Pedro era emocionalista, que Juan era sanguíneo, que el otro era no sé qué. No, eso es del diablo. Somos hijos de Dios y tenemos que caminar como el Señor quiere que caminemos en esta tierra, a su nombre. Aquí no hay disculpas. Que lo que pasa es que usted tiene los genes de la abuela con los genes del abuelo y los genes del papá, y sacó un poquito de genes de la mamá. No, Señor. Todo eso muere en Cristo Jesús. Si mueren las enfermedades hereditarias, si mueren las herencias de maldición, si se acaban las herencias de maldición. Escúchelo bien, un verdadero cristiano no tiene temor de las herencias de maldición. Ay, que es que mi mamá murió de diabetes, entonces yo también voy a morir de diabetes. Reprenda al diablo, porque con Cristo Jesús mueren las herencias de maldición. Así que muere también la personalidad de maldición. Alaba lo que Él vive. Hay poder en Cristo Jesús. Desátese de eso y viva para el Señor, a su nombre. Así que tiene que haber una renuncia personal, una renuncia a ese yo, una renuncia a ese pasado, una renuncia a ese hombre viejo, a su nombre. Punto. Si antes matabas y comías del muerto, ya no. Si antes te enojabas por nada, ya no. Si antes mentías con facilidad, ya no. A su nombre. Si antes te las cobrabas y eras vengativo, ya no. A su nombre. Si antes formabas un pleito por cualquier cosa, ya no puedes estar formando pleitos por cualquier cosa, ni por grandes cosas. Ahora eres un pacificador, dice la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, a su nombre. Los pacificadores. Ahora estás llamado a dar paz. Ahora estás llamado a comprender. Ahora estás llamado a amar. Ahora estás llamado a bendecir y no a maldecir. A su nombre. A su nombre. Y eso es morir al hombre viejo. Hemos sido llamados a la consagración también. Hemos sido llamados para ser ¿qué? Consagrados para el Señor. Juan capítulo 13, versículo número 15. Aleluya. Dice la palabra: Juan capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A su nombre. Esto de la consagración es nada más y nada menos que ser imitadores de Cristo. Hemos sido llamados para ser imitadores del Señor, a su nombre. ¿Quién fue más consagrado que Cristo Jesús? Consagró su vida por la causa, consagró su vida por nosotros,
a su nombre. El Señor no hizo cosa distinta en su vida, sino entregar su vida, hermano, por rescate de todos nosotros, a su nombre. Y todas las cualidades de Cristo, Dios dice que nosotros tenemos que ser ahora imitadores del Señor. Somos llamados a imitar a Cristo. Somos cristianos, tenemos que ser llamados a imitar a Cristo. Imagínense un satanista imitando a Cristo, yo no lo creo. ¿El satanista imita a quién? ¿A quién imita el satanista? ¿Y por qué el cristiano no imita a Cristo? Si el satanista imita a Satanás, ¿por qué el cristiano no imita a Cristo? La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 5 versículo 1, léalo por favor. Efesios 5, 1, ¿qué dice? Somos llamados a eso. Somos llamados por ordenanza de parte de Dios a ser imitadores de Dios. ¿Cuántos lo encontraron? Efesios 5, 1, ¿qué dice? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo leyó o no lo leyó? Dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ah, no, lo que pasa es que yo sí quería serlo, pastor, pero esa mujer que Dios me dio, eso es un problema horrible. Eso es difícil. ¿Cómo será que se llama Ana y el apellido es Conda? Anaconda. Si usted tuviera la mujer que yo tengo, pastor, no, eso es muy difícil. Yo quiero ser diferente, yo quiero imitar lo que dice la palabra, yo quiero imitar al Señor, pero me queda difícil. Cuando llego a mi casa se levanta esa mujer. Pues que se levante, déjela. Usted no está llamado al seguir el camino de los perversos. Ah, pastor, es que mire, yo sí lo quiero ser, pero es que ese marido que Dios me dio, yo tengo que esperar que Dios lo cambie para yo mejorar. No, Señor. No, Señor. La Biblia dice ser imitadores. Somos llamados a imitar a Cristo. Que esa persona es difícil, que esa persona es conflictiva, que esa persona es esto o lo aquello. Bueno, qué pena, siga su camino. Dios la tendrá que tratar a usted, Dios lo tendrá que tratar a usted. Y si usted sigue así, se muere y se va para el infierno. Yo no me voy con usted para el infierno. ¿Cuánto lo entiende? Yo con el muerto voy al cementerio, pero ahí lo dejo. Yo no me entierro con él. ¿Que sí o que no? Yo le lucho, usted le luchará. Usted tiene que soportar muchas cosas. Usted tiene que pasar por alto muchas cosas, mi amado hermano. Pero en últimas, Dios tendrá que pasarle factura a esa persona y que eso no se lo pase a usted también. Cuando Dios pasa la factura, Padre de la gloria, la cuentica de cobro es grande y viene con intereses y retroactividad y todo lo que usted quiera. Hay poder en Cristo Jesús. Ay, no, que es que ella es muy fregada, que él es muy fregado, que eso es ser diferente, que eso es ser un hijo de Dios, eso es muy duro, tenerse uno que aguantar. No, eso yo estoy que me levanto, yo estoy es que le pongo la mano. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lea Efesios 5:1, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 5:1? ¿Cuándo vio o cuándo lee usted en la Biblia que el Señor contestó mal? ¿Cuándo lee usted en la Biblia que el Señor obró mal? Aún cuando lo vituperaron y lo escarnecieron, el Señor dijo: Padre, no le tengas en cuenta esos pecados. A su nombre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor pasó por alto todo a fin de ganarlo todo a su nombre. El Señor lo entregó todo y lo ganó todo. Cuando estamos entregándolo todo, estamos ganando todo a su nombre. Más ganamos cuando nos ofenden, lo ganamos todo. Y cuando ofendemos, lo perdemos todo. Cuando agraviamos, lo perdemos todo. Y cuando somos agraviados, lo podemos ganar todo a su nombre. Cuando comprendemos, lo ganamos todo. Y cuando somos incomprendidos o no comprendemos o somos incomprensibles, lo estamos perdiendo todo.
Escúchalo bien, mi amado. Cuando somos pacificadores estamos ganando mucho. Cuando somos amigos de confundir, de herir, de ofender, de traer confusión y dolor a las personas, estamos perdiéndolo todo. A su nombre. A su nombre. Escúchalo bien. Y la Biblia lo dice: ¿por qué no pasáis el agravio? ¿No sabéis que yo pelearé por ti? Dice el Señor. ¿No sabéis que si tú pasas por alto el agravio, ascuas de fuego estás almacenando en la cabeza del adversario? A su nombre. Por eso dice la Biblia: no paguéis mal por mal. Esa es otra cultura. La cultura de Cristo es otra. La cultura de Cristo es: no paguéis mal por mal. La cultura del mundo es: no se deje porque se la montan. Esa es la cultura del mundo. Si te dejas, te la montan, ¿o no? Y la cultura de Cristo es: no pagues mal por mal. A una maldición, bendícelos. Hay poder en Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Y a eso hemos sido llamados. A su nombre. A su nombre. Nos ha llamado también el Señor, dentro del llamado a la salvación, a servir a Cristo Jesús, a ser servidores del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: a partir de ahora te haré pescador ¿de qué? De hombres. Lo llamó a servir. A todo el que llama, llama a servir. Escúchalo bien. El Señor llama a los cristianos y le hace un llamado, un llamamiento fuerte para que sirva en la obra del Señor. Sirva de ejemplo, sirva de testimonio, sirva en la obra del Señor. En la obra del Señor hay mucho que hacer. Y muchos cristianos están viniendo solamente a la iglesia a ver: Dios que me da, Dios que me da. ¿Sabes qué representa servir? Dar. Dar. Hemos sido llamados a dar. Hemos sido llamados a dar lo mejor. Da de gracia lo que de gracia recibiste. A su nombre. Y finalmente, hemos sido llamados para estar preparados. A su nombre. Mateo capítulo número 24. Así que no se descuide, porque usted ha sido llamado a ser preparado por Dios. Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice la palabra: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A su nombre. Y Mateo 25, 10, ¿qué dice? Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esta parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Dios compara a la iglesia con 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, dice la palabra. 5 sensatas, 5 insensatas. Las 5 sensatas compraron aceite y mantuvieron sus lámparas encendidas. Las 5 insensatas no compraron aceite y vivieron pidiendo aceite prestado. Pero antes de que llegara el esposo, las sensatas le dijeron: ya no te damos más aceite, ve y consigue aceite donde puedas. Y cuando fueron a comprar el aceite, el esposo llegó, quiere decir Cristo vino. Lo que dice la palabra: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor va a llegar por nosotros. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra que ellas fueron a comprar el aceite, pero cuando llegaron con el aceite ya se había cerrado la puerta. Recuerde que la venida del Señor es en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, a la final trompeta, y que no sabe nadie, ni el día ni la hora. A su nombre. Porque el Señor
dejó esta palabra? Porque el Señor dijo: nadie sabe el día ni la hora, pero de que viene, viene. Y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Por qué el Señor dejó ello? Muy sencillo. Si el Señor hubiera dicho que viene tal día, a tal hora, usted no estaría aquí sentado. No existirían iglesias. Nunca nadie buscaría al Señor. ¿A qué horas viene? La gente está esperando, faltan 10 años. Listo. Otro día faltan 15. Listo. Dejó la fecha. Y muchos descarados vendrían un minuto antes a arrepentirse para partir con Cristo Jesús. ¿O no? Si la gente, sabiendo a qué hora sale el vuelo, los deja el vuelo, ¿a cuánto los ha dejado un avión? ¿A cuánto los deja el tren? Sabiendo a qué hora sale el tren, a qué hora sale el avión, y los deja el avión. Así mismo, si la gente supiera qué día y a qué horas exactamente viene Cristo, aún muchos se perderían, pero muchos buscarían al Señor un minuto antes para la venida. Por eso es que el Señor no quiere que lo busquemos un minuto antes. El Señor quiere que lo busquemos todos los días. Y por eso Él nos hace un llamado de esta forma, para que estemos preparados para estar con Cristo Jesús. Vivamos una vida preparados para el Señor. A su nombre. Vivamos una vida como si cada día fuera el último día de nuestras vidas. A su nombre. Aún ni siquiera nadie sabe el día que usted va a morir. ¿Usted lo sabe? Nadie lo sabe. Bueno, yo espero vivir 100 años. Bueno, 90. Yo espero predicar con una cajita de dientes, ahí todo arrugadito, pero me entenderán. ¿Cuántos lo están entendiendo? Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero nadie sabe ni el día en que se va. Cada uno de nosotros tiene un reloj biológico allá arriba. El día que usted nació, arrancó ese reloj. ¿Que sí o que no? Comenzó un reloj a funcionar. Nació Patricia. Comenzó el reloj. Allá está. ¿Sabe que ese reloj es el mismo pulso que usted tiene aquí en el corazón? Y el día que el Señor lo llame, pone la mano sobre ese reloj. Se acabó. No va más. Se murió. Entiérrelo. Si no es que viene el Señor, entiérrelo, porque después de 3 días huele a podrido. Hay que enterrarlo. ¿Que sí o que no? La Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma va al que la creó, a su nombre, al que la dio. ¡Pum! Ahí es donde tenemos que tener tanto cuidado, porque hemos sido llamados para vivir preparados para la venida del Señor. La salvación se adquiere con Cristo Jesús, pero se puede perder. Y nosotros tenemos que estar preparados todos los días, viviendo como verdaderos hijos de Dios. Ese llamado lo ha hecho Dios a usted y me lo ha hecho a mí. Y aquí no hay excepción de personas. A su nombre. Aquí no hay excepción. Ay, no, que es que este predicaba. ¿Qué pasa? El día que un predicador se tuerza, se fue para el infierno, punto. Y se murió torcido, peor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Aquí no hay excepción de personas. Ay, no, que es que el Señor quiere más a este que a este. No, mi hermano, no se meta a sus cuentos. Aquí el Señor nos quiere a todos por igual. Y Él murió por todos, no por unos cuantos. Alábalo que Él vive. Hay poder en Cristo Jesús. Así que recuerde muy bien, para que le quede clara esta enseñanza. Dios lo ha llamado a usted para ser salvo. Lo ha llamado a usted para que usted sea separado o separada para Dios. Lo ha llamado a usted para que usted tenga un renunciamiento personal de su pasado, sea una nueva criatura. Lo ha llamado a usted para que tenga una consagración en su vida a Cristo Jesús, para que usted tenga una imitación con Cristo Jesús, para que usted imite al Señor. Y ha sido llamado para servir a Dios, y ha sido llamado para vivir preparado para el día del Señor, que usted parta
con Cristo Jesús a una vida eterna. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.